Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a realizar una revisión de la fórmula Liu Junzi Wan, una fórmula muy utilizada en la medicina china para regular las digestiones y transformar la flema y la humedad. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Liu Junzi Wan es una fórmula muy utilizada en la medicina china para armonizar el sistema digestivo. Esta fórmula es una variación y combinación entre las fórmulas Si Junzi Tan y Erchen Wan, que ya las hemos visto en vídeos anteriores. Para quien quiera hacer una revisión de estas dos fórmulas, aquí arriba les dejo el link correspondiente y también en la descripción de este vídeo. Sigamos viendo las funciones de esta fórmula. Esta fórmula tiene como función tonificar el chi de vaso, transformar la flema. Es una fórmula que va a promover y estimular las digestiones y va a tratar las náuseas y los vómitos. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando haya trastornos digestivos provocados por una insuficiencia de chi de vaso con acumulación de flema, humedad en el organismo. La insuficiencia de chi de vaso se manifestará sobre todo a nivel digestivo con síntomas como el cansancio, la fatiga y la falta de fuerza, especialmente después de las comidas, digestiones lentas, falta de apetito, distensión abdominal, sobre todo después de comer, presencia de heces blandas, debilidad muscular con falta de fuerza, especialmente en las extremidades, ya que el vaso controla las extremidades y los músculos. Si hay presencia de humedad y de flema en el organismo, puede haber síntomas como por ejemplo dolor de cabeza aquí en la zona frontal con sensación de tener un casco algo pesado metido en la cabeza, también sensación de pesadez generalizada en todo el cuerpo, pesadez en las piernas, sentirnos pesados para caminar, sentir los brazos pesados y las deposiciones van a ser pastosas y con mal olor. Vamos a ver ahora cuáles son las sustancias que componen esta fórmula. Esta fórmula está compuesta por 6 sustancias. La sustancia que actúa como emperador es Ren Shen, la Radix ginseng. La sustancia que actúa como ministro es Baizu, la Rhizoma atractilodis. La sustancia que actúa como asistente es Fulin, Sclerotium poryacoccus, y los embajadores van a ser Zhigankao, la Radix glycyrrhizae, Chen-Pi, el Pericarpium citri reticulae, y Banxia, la Rhizoma pinelliae. Vamos a ver ahora cómo actúan estas sustancias dentro de esta fórmula. Primero tenemos un grupo de 4 sustancias. Ren Shen, que es la raíz del ginseng, Baizu, que es la Rhizoma atractilodis, Zhigankao, la raíz glycyrrhizae, y Fulin, el Sclerotium poryacoccus. Estas 4 sustancias forman la fórmula Si Junzi Tan y 3 de estas sustancias tienen como función específica tonificar el chi de vaso. Estas 3 sustancias son el Ren Shen, el Baizu y el Zhigankao. Ren Shen, su función específica es tonificar el vaso. Baizu va a tener como función tonificar el chi de vaso y secar la humedad. Zhigankao también va a tonificar el vaso, pero también va a regular el recalentador medio y va a armonizar la acción de las demás sustancias en esta fórmula. Y la cuarta sustancia, que es Fulin, también va a tonificar el chi de vaso, pero su principal función va a ser eliminar la humedad generada por el vaso. Combinando su acción con Baizu, va a potenciar la eliminación de esa humedad. Luego tenemos 2 sustancias más, el Chen-Pi, que es el Pericarpium citri reticulae, y Banxia, que es la Rhizoma pinelliae. Estas 2 sustancias, junto a Zhigankao, la Radix glycyrrhizae, y a Fulin, Sclerotium poryacoccus, van a formar la fórmula Erchen Wan,
que tiene como función esta fórmula eliminar, drenar la humedad y la flema del organismo. Vamos a ver cómo actúan estas dos sustancias en esta fórmula. Chen-Pi, el Pericarpium citri reticulae, conocido comúnmente como la piel de la mandarina, esta sustancia va a desbloquear y regularizar la circulación del chi, ya que es muy común encontrarnos que la deficiencia de chi de vaso genera demasiada humedad y esta humedad termina estancando el chi. También va a eliminar el estancamiento de alimentos que se pueda producir. Y la última sustancia, Banxia, la Rhizoma pinelliae, tendrá la función de hacer descender el chi y también eliminar la humedad y la flema del organismo. Y va a tratar los vómitos y las náuseas. Esta es una fórmula muy utilizada en la práctica clínica para regularizar las digestiones y también para transformar la flema y la humedad que se pueda acumular en el organismo por una deficiencia de chi de vaso.